Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a analizar unos materiales que la verdad me hicieron replantearme por completo la idea del tiempo libre. Siempre lo vemos como un premio, ¿no? Como lo que nos queda después de hacer todo lo importante. Pero estos documentos proponen algo, bastante radical. Que el descanso, la diversión, el entretenimiento no son un lujo, son un hábito deliberado, tan vital como lo que comemos o las horas que trabajamos. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desglosar por qué este hábito es tan crucial. Y lo interesante es que las fuentes no se quedan en la teoría. No, para nada. Nos ponen enfrente un espejo que muestra dos versiones de una vida, una con descanso adecuado y otra sin él. Y la diferencia es, abrumadora. Ok, vamos a desglosar esto. Es que el punto de partida que proponen los textos ya es muy potente. Elevan la recreación a la categoría de derecho fundamental. Sí, citan a la ONU. Justo, la consideran la sexta necesidad básica del ser humano. El enfoque no es cómo perder el tiempo, sino cómo usarlo creativamente para enriquecer la vida, para encontrar un equilibrio. Me gusta eso. Es pasar de ver el ocio como un vacío que hay que llenar, a verlo como un espacio que hay que nutrir. Exacto, nutrir. Me encanta esa palabra. Y para empezar a nutrir esa idea, los documentos presentan una tabla comparativa que es brutal. Sí, es muy directa. Aquí es donde se pone muy interesante, porque deja las ideas abstractas y habla de consecuencias físicas, de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el dato de las 7 u 8 horas de sueño. El que todos hemos oído 1000 veces. Claro, pero aquí lo conectan directo con la regeneración celular y con fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué es la clave? Pero es el contraste lo que de verdad me impactó. La falta de sueño o incluso el exceso, no solo te hace despertar con cansancio, provoca dolores de cabeza por tensión muscular y, esto para mí fue un momento de clic, te hace propenso a infecciones repetidas. Totalmente. O sea, ese resfriado que no se quita en todo el invierno podría no ser mala suerte, sino el cuerpo gritando que necesita una pausa. Exacto. No más vitamina C. Eso te cambia la perspectiva por completo. Lo fascinante aquí es entender el porqué biológico. Durante el sueño profundo, el cuerpo entra en modo taller de reparaciones. Me gusta esa analogía. Es que es así. La energía que usas para moverte o pensar se redirige a funciones críticas, como fabricar linfocitos T, que son los soldados de nuestro sistema inmune. Claro. Si interrumpes ese proceso noche tras noche, pues dejas a tu ejército interno sin municiones. Por eso, como bien dices, el cuerpo a veces nos fuerza a descansar a través de una enfermedad. Es su única manera de decir, hasta aquí. Sí. Y los documentos van más allá. Vinculan esta tensión crónica con el aumento de la presión arterial y el riesgo cardiovascular. O sea, no es un juego. Para nada. Y toca otro punto que es una lucha diaria para muchísima gente. El apetito y el control de peso. Uf, sí. Según las fuentes, cuando descansas bien, el control del apetito es más sencillo. Tus niveles de glucosa en sangre son estables. El cuerpo está en equilibrio. Todo funciona como debería. Pero en el otro extremo, cuando no hay descanso, el cuerpo sigue en un estado de alerta, demandando energía rápida. Y ahí es donde todo se complica. Ahí aparece el famoso antojo de las 4 de la tarde por algo dulce o grasoso. Los documentos lo explican clarísimo. No es falta de voluntad. No, es una respuesta bioquímica. Exacto, a la falta de recuperación. Y claro, eso abre la puerta a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Si conectamos esto con el panorama general, es hasta liberador entenderlo, ¿no? Sí, te quita un peso de encima. Dejamos de culparnos por no tener suficiente fuerza de voluntad. La falta de sueño desajusta por completo el dúo hormonal que regula el hambre. La grelina que nos dice, come, y la leptina que nos dice, para. ¿Ok? Cuando no duermes, la grelina se dispara y la leptina se desploma. Es como si alguien le subiera el volumen al hambre y le bajara el volumen a la saciedad. Estás luchando contra tu propia fisiología. Justo. Y esa es una batalla casi imposible de ganar a largo plazo. Totalmente. Y entender esa base biológica nos lleva de forma natural a la parte mental y emocional que creo que es la que más normalizamos. Sí, el estoy de malas porque dormí mal.
Exacto, lo decimos como si nada. Pero los textos detallan el impacto real. Un buen descanso mejora la memoria, la concentración, agiliza la toma de decisiones, potencia la creatividad, te da estabilidad. Estabilidad, autocontrol. Y el contraste es, tristemente, el pan de cada día para muchos, agotamiento mental, no poder concentrarse más de 10 minutos, irritabilidad, ansiedad. Y un dato que me pareció clave y que casi no se menciona. La falta de sueño aumenta la percepción del dolor físico. Sí, eso es fundamental. Un pequeño golpe duele más. Un dolor de espalda se siente insoportable. Los documentos lo describen perfecto. Te encuentras con poca paciencia. En la calle, en casa, en la oficina. Todo te molesta el doble. Esa irritabilidad es una consecuencia directa del agotamiento de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la regulación emocional. La que toma las decisiones. Exacto. Y las funciones ejecutivas. Cuando está fatigada, es como intentar correr un maratón con un esguince. Simplemente no tiene los recursos para gestionar las emociones. Y reaccionas de forma desproporcionada. Claro. Por eso en el trabajo, la capacidad para resolver problemas se desploma. Y en casa, esa labilidad emocional puede dañar nuestras relaciones. No es un defecto de carácter, es una señal de que el cerebro está operando con la batería en rojo. Y esa idea del cerebro con la batería en rojo me lleva a preguntarme algo. Si el problema es el agotamiento, la solución es simplemente dormir más y ya. Buena pregunta. Porque los documentos sugieren que es más sofisticado. Hablan de que descansar no es solo no hacer nada, sino cambiar de actividad. ¿Cómo funciona eso a nivel cerebral? Esa es una de las ideas más interesantes del material, porque nos da una herramienta práctica más allá de intentar dormir más horas. La explicación se basa en el modelo de los hemisferios cerebrales. El izquierdo y el derecho. Sí, tenemos el hemisferio izquierdo que los textos describen como el cerebro lógico, el del lenguaje, los números, el análisis, la planificación. Es el que exprimimos en la jornada laboral o estudiando, el que tenemos agotado casi siempre. Casi siempre. Y luego está el hemisferio derecho, el cerebro integrador. Este procesa la información de una manera más holística. Las sensaciones, los sentimientos, la intuición, las habilidades artísticas. Ve el bosque, no solo los árboles. Exacto. Aunque ambos están conectados por el cuerpo calloso y trabajan juntos, la vida moderna tiende a sobrecargar crónicamente al izquierdo. Ok. La idea de cambiar de actividad para descansar el cerebro lógico suena bien en teoría, pero ¿realmente funciona así de segmentado? Es una pregunta excelente. O sea, ¿qué pasa si mi hobby es algo que también requiere análisis, como jugar ajedrez o armar un rompecabezas? ¿Eso no sigue usando el mismo hemisferio? Esa es una pregunta excelente, porque muestra que no es tan simple como lógico contra creativo. Si conectamos esto con el panorama general, la clave no es tanto qué haces, sino cómo y con qué propósito. Ah, ok. El contexto. El contexto. Una partida de ajedrez competitiva, bajo presión, claro que es demandante para el hemisferio izquierdo. Pero una partida amistosa, donde disfrutas del proceso, de la estrategia de forma más intuitiva, ya involucra mucho del derecho. El reconocimiento de patrones. Justo. La diferencia crucial es el cambio de marco mental. Pasas de una actividad obligatoria y orientada a resultados, o sea, el trabajo, a una voluntaria y orientada al disfrute, el hobby. Ese simple cambio es lo que permite la recuperación. Actividades como escuchar música, pintar, caminar por la naturaleza, activan predominantemente el hemisferio derecho, dándole un respiro muy necesario al izquierdo. Es como hacer rotación de cultivos en el cerebro. Rotación de cultivos en el cerebro. Me encanta esa analogía. Entonces, si ya entendemos el por qué, ¿qué significa todo esto en la práctica? Vamos a la acción. Sí, porque es muy fácil quedarse en la teoría. Los documentos proponen metas muy concretas y me gustaría que analizáramos algunas. Mencionan 3 que me parecen el núcleo de todo. Poner límites a los horarios de trabajo, fundamental. Fijar un día a la semana para un hobby y la más difícil de todas para mucha gente. Aprender a decir que no. Híjole, esa. Analicemos el aprender a decir que no. Esto plantea una pregunta importante.
¿Estoy siendo egoísta si protejo mi tiempo? Mucha gente se siente así. Y el material argumenta que es todo lo contrario. Es un acto de responsabilidad. Nuestra energía no es infinita, es nuestro recurso más preciado. Claro. Cada vez que decimos sí a un compromiso que no nos aporta, que nos drena, en realidad le estamos diciendo un no rotundo a nuestro tiempo de recuperación. A nuestra salud mental. Y física. Es el clásico me ayuda 5 minutitos con esto que se convierten en 1 hora y de repente tu plan de salir a caminar se fue por la ventana. Exactamente ese. Y lo de fijar un día para un hobby suena casi como agendar la diversión, lo cual parece contradictorio. ¿Por qué es tan importante darles estructura? Porque vivimos en un mundo estructurado por obligaciones. Si no le das al descanso un espacio protegido en tu agenda, Las obligaciones se lo comen. lo devoran. Tratarlo como una cita inamovible le da la importancia que merece. La recreación necesita periodicidad para ser efectiva, para convertirse en un hábito que contrarreste la rutina. Leer una novela, la jardinería. La clave es que la actividad te absorba lo suficiente como para que tu cerebro lógico pueda, por fin, tomarse un descanso. Además de estas metas grandes, el material ofrece tips más pequeños, como microdescansos. Por ejemplo, hacer una pausa real a mitad de la jornada. No solo comer frente a la computadora. Exacto. O planear los fines de semana con antelación. Y uno muy concreto. Hacer un pequeño parón cada 2 horas de trabajo en la pantalla. Salir, estirarse, mirar por la ventana. Esos microdescansos son neurociencia aplicada. Se ha demostrado que la capacidad de concentración sostenida del cerebro es finita. Dura unos 90 a 120 minutos. Y después de eso, el rendimiento cae, en picado. Una pausa de 5 minutos no es tiempo perdido, es una inversión estratégica. Le permite al cerebro consolidar información y volver a la tarea con más claridad. Es como un reinicio rápido. Ignorar estas pausas es como intentar seguir conduciendo con el coche recalentado. Eventualmente te vas a parar, pero de la peor manera. Ahora, hay otra dimensión que los documentos resaltan mucho y que a menudo olvidamos: el componente social. Sí, tiene un componente social y familiar potentísimo. Dan un ejemplo que me parece un acto casi revolucionario hoy en día: desconectarse por completo a la hora de la comida. Híjole, sí. 0 celulares, 0 televisión. Solo sentarse a la mesa para conversar. El valor de eso es incalculable. Vivimos, como dice el material, en una época industrial donde todo gira en torno a la productividad. Al estatus. Pero eso no construye una familia. Esas pequeñas ventanas de conexión, como una comida sin distracciones o un juego de mesa, son herramientas poderosísimas. Los juegos de mesa que mencionan. Sí, el dominó, las cartas, no solo ejercitan la mente, crean un espacio de baja presión donde podemos conocer a nuestra pareja o a nuestros hijos fuera del estrés del trabajo o la escuela. Es donde se revelan otras facetas de la personalidad. Ahí es donde se fortalecen los vínculos de verdad. Totalmente. De hecho, sugieren darle una periodicidad a estas actividades para que se conviertan en rituales. Una noche de juegos a la semana y una vez al mes planear algo que rompa la rutina. Una excursión, un día de campo. Ir a pescar. Se trata de fabricar activamente recuerdos y experiencias compartidas que sean un contrapeso a la rutina diaria. Un ancla. Un ancla, exacto. Bien, si tuviéramos que destilar lo más importante de todo lo que hemos analizado, creo que me quedaría con 3 ideas. A ver. La primera, y la más fundamental, es que el descanso y la recreación no son un capricho, son una necesidad biológica. ¿Al mismo nivel que la nutrición? De acuerdo. Exacto. Absolutamente. La segunda idea clave sería que la falta de descanso no es algo vago o subjetivo. Tiene consecuencias graves, medibles y físicas. Se refleja en tus análisis de sangre, en tu presión arterial. En tu incapacidad para concentrarte. Es un problema de salud pública que hemos normalizado como estar ocupado. Sí. Y la tercera, que para mí es la más práctica, es que descansar es mucho más que dormir. Es un concepto activo que implica cambiar de marcha. Hacer esa rotación de cultivos en el cerebro. Justo. Para permitir una recuperación completa y equilibrada. Exacto. Y yo añadiría un último punto. Todo esto no sucede por accidente. Integrar hobbies, pausas, tiempo social de calidad, no es algo que se hace si sobra tiempo. Hay que planificarlo. Debe planificarse deliberadamente.
Tiene que estar en la agenda con la misma seriedad que una reunión de trabajo, porque es, en esencia, una cita con nuestra propia salud a largo plazo. Muy cierto. Para terminar, los documentos nos dejan una serie de preguntas de autoevaluación. Pero más allá de hacer un checklist de nuestros hábitos, creo que la reflexión final que nos podremos llevar es un poco más profunda. A ver, cuéntame. El material nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de actividad recreativa, ya sea creativa, cultural, social o física, ha desaparecido por completo de nuestra rutina últimamente? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué podría desbloquear en nosotros? ¿Qué nueva energía o perspectiva podría traernos si tan solo le abriéramos un pequeño espacio en nuestra semana?